Mis saludos, queridos hermanos y amigos. Es un gran placer estar con ustedes nuevamente para repasar juntos la lección que nos corresponde hoy. Hoy vamos a concluir con el estudio que hemos tenido a lo largo de este trimestre de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así que vamos a hacer un resumen a lo largo del estudio de hoy de cada uno de los 6 capítulos que compone esta carta. Así que yo no voy a tocar todos los puntos que se mencionaron en cada lección porque el tiempo no nos daría para tanto. Así que vamos a tocar algunas cosas, vamos a buscar algunas pinceladas de lo más importante que nos presenta Pablo a través de Efesios y lo que el autor presenta en la lección de hoy, Efesios en el corazón. Así que entrando ya directamente en nuestra lección de hoy, aquí nos encontramos ya abordando el tema que nos corresponde. Y vamos a ir al capítulo 1. El capítulo 1 es interesante porque nos presenta como una vista panorámica de Pablo en Efesios. Es como si Pablo se hubiera subido a una montaña y él pudiera mirar en lontananza una cadena de montañas donde aparecen varios picos como los que vemos aquí. Y ahí a través del capítulo 1, Pablo presenta la base fundamental de todo lo que él ha de tratar a lo largo de su epístola a los Efesios. Así que tomando varios versículos que encontramos aquí en este capítulo, vamos a ver cómo Pablo aborda diferentes temas. Por ejemplo, en el versículo 4, Pablo nos presenta que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo con el objetivo de ser santos. O sea, Dios en su gran omnividencia, en su gran sapiencia, nos escogió desde antes que fuera formado este mundo. Ya Dios nos tenía predestinados para salvación y también para vida eterna. En el versículo 5, Pablo nos dice que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos. Y esa adopción fue pagada con el precio de la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Por lo menos en este país, todo tipo de adopción que se hace, aún la de mascotas, por ejemplo, cuesta dinero. Y esa predestinación que aparece acá en la Biblia sobre la adopción como hijos también costó, no dinero exactamente, ni oro ni plata, pero sí costó lo más valioso que puede existir jamás, que es la vida de Cristo, su sangre que fue derramada por ti y por mí en la cruz del Calvario. El tercer pico, versículo 6, Pablo nos habla de la glorificación y la vindicación de Dios. En otras palabras, el objetivo de venir Cristo a este mundo, además de salvarnos del pecado, también cumplió con el hecho de que Dios debía ser glorificado y vindicado en todo el universo. Satanás le había acusado de ser tirano, de ser cruel, de tener una ley injusta, pero ahora en estos momentos en que finalmente se consuma nuestra salvación al morir Cristo en la cruz del Calvario, Dios quedó vindicado, quedó justificado ante todo el universo. El cuarto pico, versículo 7, Pablo nos presenta una gran verdad. La redención y el perdón de pecados son solamente a través de Cristo. No tenemos que acudir a otro lugar, no tenemos que buscar otros recursos ni otra persona. En Cristo Jesús somos redimidos por su sangre y también obtenemos el perdón de todos nuestros pecados. El siguiente pico, versículos 8 al 10, ya Pablo comienza a hablarnos acerca de ese misterio que estuvo escondido de los siglos eternos, pero que ahora fue revelado a través del Evangelio. O sea, el Evangelio es el que hace posible que llegue hasta nosotros ese misterio que no es otra cosa que los gentiles lleguen a ser parte también del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, para formar un solo pueblo. Un tema que Pablo va a desarrollar eventualmente a lo largo de la epístola, y que nos hace ver indudablemente que el plan que Dios tenía era de unificar en Cristo no solamente a todos los pueblos y naciones, independientemente de su raza, de su color, de su estrato social, sino también unirnos con toda la creación, de tal manera que al morir Cristo en la cruz y consumarse el plan de salvación, finalmente la creación fuera unida en una sola cosa. Siguiendo con la línea de pensamiento de Pablo, los versículos 11 al 12, ahí estamos en el otro pico, sería el número 6. Pablo nos dice nuevamente que fuimos predestinados para ser salvos, o sea que este es reiterativo a lo largo de la epístola del apóstol Pablo.
Y en el último, que es el séptimo, nos habla Pablo del poder del Evangelio. El Evangelio es el recurso que Dios tiene para resolver los problemas humanos. El Evangelio es el recurso que Dios tiene para detener la maldad, para redimir al hombre de su pecado y finalmente darle vida eterna en Cristo Jesús. El octavo pico nos habla de cómo fuimos sellados a través del Espíritu Santo o por medio del Espíritu Santo, los versículos 13 al 14. Y Pablo nos dice que el Espíritu es las arras de la salvación. Arras quiere decir la garantía, y en otra forma de explicar también, es como un regalo, como un anticipo que Dios nos da de la salvación. Todos aquellos que hemos sido bautizados en Cristo, recibimos el Espíritu Santo y somos sellados en el Espíritu como una garantía de nuestra salvación que fue obtenida a través del sacrificio, repito, de Cristo en la cruz del Calvario. En el capítulo 2 de Efesios, versículos 4 al 8, entramos en el siguiente aspecto que tratamos a lo largo de este trimestre. Allí leemos lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La pregunta es: ¿qué ha hecho Dios por nosotros mediante su Hijo Jesucristo? Una respuesta rápida y concisa sería: Dios lo ha hecho todo. No tenemos nada que hacer para ganar la salvación. Pablo ha establecido claramente que somos salvos por gracia, y la gracia es un don inmerecido de Dios. En otras palabras, es un regalo que Dios nos da. Y por esa razón, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para ganar la salvación. Eso no quiere decir que indudablemente, a pesar de que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, vivamos en este mundo como nos da la gana. Todo lo contrario. Por eso es que Pablo también establece un principio. En el versículo 10, Pablo nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, todos aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Cristo, recibimos mediante el Espíritu Santo las buenas obras para que de esa forma glorifiquemos el nombre de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El asunto de obedecer a Dios en los principios de su santa ley, el asunto de hacer el bien a los demás, el asunto de ser obedientes a los principios de su palabra y tener una conducta cristiana en este mundo, no es para vanagloria ni glorificación propia. El objetivo que persigue el cristiano que vive esa vida fiel y consecuente en Cristo Jesús es para que el nombre de Dios sea glorificado. En otras palabras, en la vida de un cristiano fiel que ejemplifica el carácter de Cristo en su vida y que impacta al mundo con una vida cristiana bien vivida, el nombre de Dios es glorificado. Todo el universo está contemplando a aquel que está luchando constantemente por alcanzar la salvación y que batalla diariamente en contra del pecado, que tiene una lucha abierta contra Satanás y contra todos sus ataques, y sale vencedor mediante el poder de Cristo. Para el cielo, para los ángeles que nunca cayeron, y aún hasta para el mismo Satanás, es realmente asombroso ver cómo criaturas que son hijos de ira son rescatados del pecado mediante el poder del evangelio, son hechos criaturas que honran a Dios mediante su vida, mediante su testimonio cristiano en favor del evangelio. Por eso, esto es uno de los grandes misterios que la Biblia presenta y que nos debe asombrar a todos también, porque realmente muestra el gran poder que Dios tiene y que la palabra de Dios tiene para transformar las vidas y convertirlas en personas idóneas para el reino de los cielos. No somos meros espectadores
de los acontecimientos que la vida de Cristo ha traído como consecuencia a través de su sacrificio, también en la cruz del Calvario. Somos cartas leídas, dice el apóstol Pablo, a los hombres. Somos vistos por todos los mundos que fueron creados por Dios, donde hay seres que nunca cayeron en pecado. Somos para ellos realmente un cuadro abierto. Es como una película que ellos están viendo de una batalla que se está librando en este mundo, y que en esa batalla usted y yo no somos simples espectadores, sino que somos también soldados en esa batalla. Estamos luchando encarnizadamente para poder alcanzar la victoria y poder ser finalmente admitidos en el reino de gloria de Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo nos habla ahora de cómo somos injertados en Cristo, formando un cuerpo, formando una iglesia que glorifica al Señor. Esto está en el capítulo 3 de Efesios. Ahora, ¿por qué es importante y emocionante integrar la iglesia de Cristo? Para muchas personas quizás pertenecer a una iglesia no sea tan relevante. Hay algunos que piensan que pueden salvarse en su hogar, que pueden salvarse en cualquier parte sin necesidad de integrar una iglesia, bautizarse inclusive. Aunque hasta cierto punto, en ciertos casos determinados, esto pudiera ser cierto, y valga la redundancia. No obstante, Dios ha establecido una iglesia que es como un arca de salvación, en la cual debemos entrar todos para formar parte de ese pueblo, de ese cuerpo que Dios ha instituido, de ese edificio que Dios ha levantado, y que sea una institución integral, un movimiento arrollador que pueda compartir con el mundo el precioso mensaje del Evangelio y lleve a muchas almas más a los pies de Jesús. Dios ha querido que a través de su iglesia la luz del Evangelio se refleje en todo el mundo, que la iglesia con el poder del Espíritu Santo pueda predicar el fuerte pregón, el último llamado de Dios a este mundo, y la tierra sea evangelizada por completo. Eso no lo puedes hacer tú solo, marginado ahí en tu hogar, quizás separándote de lo que es lo más importante, que es el horno donde se encuentran las brasas encendidas, que son tus hermanos de iglesia y que están luchando constantemente por ser usados por Dios mediante su Espíritu Santo y acabar finalmente con la obra que Él nos ha dado para predicar en este mundo. El apóstol Pablo dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En el tiempo que Pablo escribió estos pasajes, los judíos y gentiles estaban separados. Estaban separados por cuestiones de leyes ceremoniales que los dividían. Pero al morir Cristo en la cruz, derribó ese muro de separación. La ley ceremonial, la ley de los ritos, fue clavada en la cruz, de manera que ya en esos momentos el tipo se había encontrado con el antitipo, la sombra con el cuerpo. Ya no era necesario continuar observando todas aquellas leyes que finalmente nada alcanzaron. Ahora Cristo había establecido un mejor ministerio. Cristo había establecido un mejor sacerdocio, un mejor santuario, donde su sangre, no la sangre de animales, era ofrecida en favor del pecador para redención y para vida eterna. Y en ese santuario podemos entrar no solamente judíos, sino gentiles también, porque al derribar el muro de separación, ya en esos momentos no hay ningún tipo de obstáculos para que ambos pueblos formen un solo pueblo y formen una sola nación, formen finalmente un solo cuerpo, como dice aquí el apóstol Pablo, al ser eliminadas todas las enemistades que separaban a ambos pueblos. Quizás contextualizando esto, podemos pensar también en nuestro tiempo. Asimismo, el Señor quiere formar hoy un solo pueblo y quiere formar un solo redil. Pero hay muchos muros de separación.
Hay muros de separación que tienen que ver con cuestiones de denominación, de nombres. Hay tantas cosas, razones que en estos momentos nos separan, puntos de vista. Algunos están separados por cuestiones de liturgia, otros están separados por cuestión de música. Dentro de nuestra misma iglesia están ocurriendo esos fenómenos. Y Dios quiere que realmente el Espíritu Santo pueda eliminar todas esas diferencias para que podamos formar un solo pueblo que alabe y glorifique a Dios y que forme parte no solamente de la iglesia en sí, en base a denominación, sino de todos aquellos que también son parte del pueblo de Dios y que se encuentran diseminados en otras denominaciones en todo el mundo, para que haya un solo redil, para que haya un solo rebaño que sea imbuido del Espíritu Santo y pueda predicar al mundo el último mensaje de amonestación que debe ser dado. Ese es el propósito de Dios. Pero para que ese propósito se cumpla, querido hermano y hermana, hay que derribar todas las barreras que nos separan, esos prejuicios que nos separan. Tenemos que caer en la cruz, tenemos que ser quebrantados al pie de la cruz para que Dios pueda hacer su obra en nosotros y nos transforme. Haga de nosotros un santuario, como dice el canto, y pueda poner en nosotros su Santo Espíritu y seamos convertidos en una sola nación y en un solo pueblo que honre y glorifique su nombre. El capítulo 3 es, por lo tanto, un capítulo muy importante para poder entender este punto de vista que el apóstol Pablo aborda. Y para poder alcanzar esto, tiene que haber unidad. La unidad de la fe. Si no existe unidad de la fe, indudablemente no puede lograrse eso. Puede haber ciertas diversidades en algunos aspectos, pero sí el pueblo de Dios tiene que estar unido alrededor de la cruz en un solo principio y en una sola fe. Tal como Pablo, y estudiamos eso, ¿no? También Pablo decía, un Señor, una fe y un bautismo. De esa forma también tiene que haber unidad en los principios de la Biblia y unidad de fe en torno al Calvario. Haciendo un resumen de lo que Pablo trata en el capítulo 3, aquí en los versículos 3 al 5, el 9 y también el 11, Pablo establece que en la eternidad Dios concibe el misterio o el plan acerca de la iglesia. Ya que la iglesia es en sí un misterio que fue revelado, el misterio de los gentiles. Dios quería hacer de ambos pueblos un solo pueblo. Hasta ese momento para los judíos estuvo velado ese misterio y no podían entenderlo. El mismo Pedro, cuando vio que el Espíritu Santo fue derramado sobre Cornelio y los que estaban allí junto con Pedro se asombraron de que también a los gentiles Dios había dado el Espíritu Santo. Ellos no podían comprender todavía eso y tuvieron que irse moviendo a medida que el tiempo avanzaba, a medida que ocurrían todos esos milagros, para poder comprender exactamente que Cristo había derribado las barreras y que ya no era una élite, sino que ahora era un solo pueblo integrado tanto por judíos como por gentiles con los mismos derechos y los mismos privilegios también que el cristianismo ofrece al creyente. En el versículo 11, Pablo establece que mediante la vida y la muerte de Jesús, ese plan oculto durante mucho tiempo se cumple. Y también vemos en los versículos 3 al 6 que eso ocurrió mediante revelación. O sea, Pablo conoce el misterio de la iglesia y el asombroso hecho que los gentiles deben ser socios en pleno derecho en ella. Versículos 8 y 9, Pablo participa de la difusión de esta buena nueva como predicador a los gentiles de la insondable riqueza de Cristo. También encontramos en el versículo 10 que con muchas almas ganadas para Cristo, la iglesia compuesta de judíos y gentiles les muestra la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades de los cielos y también les anuncia el juicio. Todas estas verdades son mencionadas y son traídas a colación en estos versículos del capítulo 3. Y los versículos 3 al 7, Pablo también nos dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús,
por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Estos son los versículos que apoyan los puntos que acabamos de mencionar en estos momentos. Ahora bien, para que todo esto sea posible, tenía que existir unidad en el pueblo de Dios. La unidad de la fe. Porque evidentemente mientras los judíos y gentiles estuvieran separados, esto no podía lograrse. Por eso era necesario que hubiera unidad de la fe. Y el capítulo 4 nos trata acerca de esos puntos. Pablo pide a los creyentes que dejen de hacer algunas cosas que los estaban separando y que se aseguren de hacer otras, que son las que deben realizar para que de esa forma pueda existir unidad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quiero citar lo que dice la sierva de Dios, donde ella presenta que la vida cristiana no es una modificación de la vida antigua, sino una transformación de la naturaleza. Hay personas que sí logran hacer ciertos cambios en su comportamiento, pero para esos cambios no necesitan para nada el poder del Espíritu Santo. O sea, usted puede hacer algunos cambios cosméticos, usted puede tratar de modificar su lenguaje, usted puede tratar de ser un poquitico más cortés con la gente, usted puede tratar de ser un poquitico más amable con su familia. Ciertos cambios usted se puede lograr. Pero el problema está que esos cambios a veces son superficiales y no logran llegar a la raíz del problema. Dios quiere llegar a la raíz, Dios quiere llegar a la médula del problema en sí, que es el pecado en el corazón del hombre. Es la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Y Romanos se une a esto cuando Pablo en el capítulo 7 nos habla de esa lucha constante que él tiene con esa ley que está metida en su cuerpo, la ley del pecado, y que batalla contra la ley de la salvación, contra la ley de Dios, contra los principios de la ley de Dios. Una batalla constante, es una batalla diaria, una lucha que solamente podemos librarla cuando nos apoyamos en Jesús y nos aferramos a Jesús para vencer en esa batalla. Porque sin Cristo, hermanos queridos, nada podemos hacer. Ahora, Pablo dice por otro lado que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, esa batalla, si estás librándola y a veces te sientes desanimado, solamente tienes que apoyarte en Jesús, tienes que acudir a Jesús porque Jesús es el que te ayuda a ganar la victoria y Él es el que obra a través de ti para ganar esa victoria y finalmente derrotar a Satanás. Así es la cosa. Entonces, para tú poder librar esa batalla, tienes que tener una transformación de tu naturaleza. Y esa transformación no se obtiene en un curso de estudio, no se obtiene en una escuela. No, esa transformación se obtiene sí en una escuela, pero es la escuela de Cristo. Tienes que entrar como estudiante a la escuela de Cristo para que en unión con Jesús, aprendiendo de Jesús, viviendo diariamente con Jesús, conversando diariamente con Jesús, el Espíritu Santo puede ir transformándote de gloria en gloria, paso a paso, etapa a etapa, va transformando tu carácter hasta que seas ya convertido finalmente en un ejemplo al mundo de lo que es ser un verdadero cristiano. Esto, te repito, no es una obra que dura un día, ni un mes, ni un año, es una obra que requiere toda la vida. Así que no te puedes desesperar, simplemente lo que tienes que ponerte en las manos de Dios, tienes que entrar en el laboratorio de Dios para que Dios comience a hacer esa obra. En Filipenses capítulo 2, versículo 6,
Pablo dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la de concluir hasta el día de Jesucristo. Fíjate cuán largo es el trayecto. Por lo tanto, no debes estar pensando en cuán largo es el trayecto. Tú debes pensar única y exclusivamente en el día que te corresponde, que es el día de hoy. Jesús dijo, basta cada día su propio afán. Hoy es el día en que tú debes proponerte ser fiel a Dios. Por eso yo siempre digo, cuando te levantes en la mañana, lo primero que tienes que hacer es consagrarte a Dios. Tener una oración allí al levantarte y pedirle a Dios que ese día Él te ayude a mantenerte fiel a Él. Que nada ni nadie te separe del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pídele la fuerza, pídele el valor, pídele el poder del Espíritu Santo para vencer todos los ataques de Satanás y poder avanzar durante ese día por el camino de la salvación y de la vida eterna. Es una batalla diaria, es una batalla constante, pero que solamente podemos ganar con el Espíritu Santo. Todos tendemos a pecar. Santiago dice en su epístola que pecamos muchas veces y de muchas maneras. Pero tenemos un recurso, como dice Juan en su primera epístola. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Él nos limpia de todo pecado. Pablo dice también en Hebreos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. En toda batalla se sale uno a veces herido, chamuscado, con un golpe. Eso puede suceder. Pero tenemos que levantarnos y seguir adelante. Si en alguna de estas cosas que Pablo menciona has caído, proponte con la ayuda de Dios, con el poder de Cristo y con la asistencia del Espíritu Santo, vencer en la próxima oportunidad. Vamos a pasar ahora al capítulo 5. El capítulo 5 nos presenta cómo somos receptores de la gracia del Señor. Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Es un llamado a aprovechar el tiempo. Es un llamado a ser perspicaces del tiempo en que vivimos, que estamos viviendo en el tiempo final. Y debemos andar, dice Pablo, no como necios, sino como sabios, porque cada minuto cuenta. Aún un segundo es importante para mantenernos en el camino de la salvación. Por eso tenemos que estar constantemente aferrados al brazo del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fue muy interesante esta lección que trataba acerca del matrimonio y las relaciones entre esposo y esposa. Evidentemente, todo lo que se pueda alcanzar, bien sea particularmente, personalmente, en la batalla diaria, o bien sea en las relaciones personales, como miembros de la iglesia, o como miembros de una familia, y aún como esposos y padres, se puede alcanzar sencillamente cuando el amor de Cristo habita en nuestro corazón. Cuando tenemos el amor de Cristo, hay perdón, hay reconciliación, hay comprensión. Leamos ahí el Salmo del Amor, que es 1 Corintios 13, para que podamos tener una descripción más abarcante y profunda de lo que significa el amor de Dios actuando a través de nuestra vida. Y entrando ya en el capítulo 6, bueno, ahí Pablo nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Evidentemente, Pablo, en un resumen maravilloso, nos presenta que la clave de la victoria total está en ser vestidos de Cristo, en llevar la armadura completa, con cada una de las piezas que esa armadura tiene. El yelmo de la salvación, la espada del Espíritu,
la coraza de justicia también, tenemos que llevar también los zapatos, el calzado, que es el evangelio de paz, el escudo de la fe para parar los dardos de fuego al maligno. Todas esas piezas, el cinturón que une las piezas también de la vestidura, todas esas piezas tienen que estar presentes en la armadura que tú lleves para poder ganar la victoria. Son elementos espirituales. No tenemos lucha contra carne y sangre, como dice el apóstol Pablo, sino es contra principados que están en las tinieblas, es contra Satanás y su hueste. Y esa lucha solamente puede ser ganada cuando estamos vestidos de Jesús. Por eso es que a lo largo de Efesios hemos aprendido que podemos abandonar, echar a un lado todas las diferencias que puedan existir. Que el milagro del evangelio pueda operar en nosotros de tal manera que seamos transformados en nuevas criaturas, de tal forma que no veamos diferencias que nos separen, sino que nos veamos unos a otros como miembros de una familia, como miembros de un solo cuerpo, de una institución que es la Iglesia de Cristo, que ha sido formada por un gran misterio para que sea alabanza y gloria para el Señor. Y en ese cuerpo somos injertados, tanto hombres como mujeres, para que podamos glorificar al nombre de Dios a través de nuestra vida. Es un regalo que Dios nos da, la salvación, y mediante ese regalo podemos formar parte del pueblo de Dios. Y en ese pueblo glorioso, también la familia, los esposos, los hijos ocupan un lugar preponderante en el corazón de Dios. Para que puedas permanecer en ese pueblo tienes que ser transformado. Tienes que vivir una nueva vida en Cristo. Todas las cosas viejas del hombre de pecado tienen que quedar fuera. Y tienes que entonces tener el carácter de Cristo para poder avanzar glorificando su nombre. Y Dios te ha dado, te ha concedido un armamento especial para que seas protegido contra los ataques de Satanás y puedas permanecer incólume, puedas permanecer victorioso para honra y gloria de su nombre. Quiero concluir la lección y también el estudio de este trimestre con esta declaración de la sierva de Dios. El que está decidido a vencer tiene una lucha sin cuartel ante sí. Debe combatir virilmente la buena batalla de la fe. Tiene que esforzarse correctamente cada día en procura de pureza y excelencia moral. Eso lo requiere Dios para que pueda representar a Cristo. En otras palabras, sí, Dios es el que nos transforma, el Espíritu Santo es el que nos cambia por completo, hace de nosotros nueva criatura, pero tenemos nosotros también que poner de nuestra parte. Como dice el refrán antiguo, orando con el mazo dando. Sí, debemos orar, pero debemos cumplir hasta donde nosotros podamos nuestra propia oración. Y el Espíritu Santo pone el resto para que podamos alcanzar la victoria. Dice, eso lo requiere Dios para que pueda representar a Cristo. Debe creer en las promesas de Dios y confiar en Cristo para que los que lo rodean vean que dispone de un tesoro inagotable. Sus palabras deben ser correctas, su espíritu recto. Sus manos jamás deben debilitarse al hacer la obra que Dios le ha confiado. Encontrará dificultades, pero siempre debe ser valiente y alegre. Debe tratar a todos como adquiridos por la sangre de Cristo, sin parcialidad ni hipocresía. El Espíritu Santo es su ayudador. Por medio de Cristo, que lo fortalece, lo puede soportar todo. Esto está en Cada Día con Dios, página 100. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro trimestre. He orado a Dios para que cada lección sea de bendición, tanto para ti como también para mí. Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te conceda un día maravilloso. Es mi deseo y oración. Así que nos vemos en la próxima oportunidad.